Mi invitada especial para el día de hoy es María José Quiseno. Ella nos va a compartir sus instrucciones para evitar que tu hijo sea víctima del matoneo. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. María José Quiseno fue reconocida como Woman to Watch 2021 y en su trayectoria profesional ha liderado estrategias de reputación para diferentes empresas públicas y privadas. Actualmente lidera el equipo de reputación del Grupo Bancolombia en Panamá, El Salvador, Guatemala y Colombia. Y de forma personal el movimiento El Acoso Escolar Mata, como resultado de una experiencia personal que le transformó la vida. Actualmente hace parte de Women in Connection y de la comunidad Mujeres Líderes en juntas directivas del CESA. Es comunicadora social y periodista con maestría en Gobierno y Política Pública de la Universidad de los Andes. A María José le apasiona el liderazgo femenino y entrenar a las personas para que encuentren su voz. Es mamá de Tomás y Sofía y esposa de Juan Pablo hace 22 años. En este episodio, María José nos narra cómo ha hecho para sacar adelante a su hijo de un episodio muy fuerte de matoneo en el que casi muere. ¿Quieres saber cuáles son las señales de alerta para identificar si están matoneando a tu hijo? ¿Qué preguntas hacerle a tus hijos para tratar de identificar si los están matoneando? ¿Cómo logró ella transformar su dolor en un para qué que le dio las fuerzas para salir adelante? ¿Y cómo ver oportunidades en las situaciones más difíciles de la vida? No te pierdas este capítulo. Bienvenida, Mariajo, a Instrucciones para Florecer. Hola, Majito, qué rico estar aquí para que hablemos de esas instrucciones para florecer que necesitamos tanto. Mariajo es una mujer excepcional, con una hoja de vida muy impresionante y que se ha destacado en varios cargos. Ha sido además nombrada Woman to Watch. Sin embargo, hoy invité a Mariajo para que nos hablara de un tema muy personal, muy doloroso para ella, el cual ha tenido muchísimos aprendizajes y que muy afortunadamente va a compartir con nosotros. Entonces, el foco de la entrevista va a ser el tema del matoneo escolar. Para empezar, Mariajo, cuéntame de tu infancia y si hubo algo que la marcó. Majito, yo diría que a todos los seres humanos la infancia nos define todo nuestro sistema de creencias y valores. Mi visión del mundo fue desafiada a muy temprana edad. Cuando yo tenía 10 meses y era una pequeña bebé, en un accidente me quemé gran parte de mi cuerpo. Y cuando te quemas la piel, las cicatrices generan unos cortes energéticos que transforman no solo la vida, sino las emociones. Dicen por ahí que las heridas son el tatuaje del alma. Por muchos años muchos me miraron con temor, otros yo creo que con inmenso pesar, y a mí me quedó tatuado un gran sentido de posibilidad que me hace ver el mundo con optimismo y que me recuerda que lo que me pasó no me representa y que la belleza viene del alma. Mariajo, somos amigas y nos conocemos hace bastante tiempo y yo no sabía esto y me dejas absolutamente impactada porque tengo que decir que lo que yo veo en ti es justamente eso que estás diciendo, que es una mujer amorosa, positiva, optimista, que lo que hace es infundir todas las posibilidades. Entonces siento que qué bonito que de una situación difícil y que te hubiera podido dejar marcada negativamente, tú lograste sacar lo bonito y lo bueno de ello. Así es, gran sentido de posibilidades, lo que necesita la humanidad. Mariajo, cuéntame ahora sí, pues para que vayamos directo al grano y al plato fuerte de este episodio, ¿cómo era tu hijo Tommy antes de empezar a sufrir el matoneo? Majito, yo creo que mi hijo, como los más de 16 millones de niños y niñas colombianos, era alegría, energía, música, movimiento. Ha sido siempre un niño con grandes habilidades artísticas. Tú sabes que desde los 3 años hace teatro musical y ha encontrado en el arte un vehículo muy poderoso para llenar
llenar de alegría el corazón de las personas. ¿Qué señales empezaste a notar en él cuando te diste cuenta que estaban matoneando? Piedad Boneden, en un libro muy bonito, de los últimos se los recomiendo, que se llama ¿Qué hacer con estos pedazos?, dice que solo basta tirar una piedra para que una casa se derrumbe. A mi hijo se le fue apagando la luz, dejó de disfrutar sus talentos y empezó a quebrarse a pedazos. Yo te diría, regalarles 5 señales a las que debemos estar muy atentos, no solo los niños sino también los adultos. Las crisis de depresión y ansiedad que estamos viendo, que están creciendo a pasos agigantados, nos exigen un esfuerzo de afinar la escucha y la observación y que podamos elevar ese nivel de confianza. Hay muchas señales, yo diría que hay 5 prioritarias. Demasiado silencio, abandono de actividades que antes les gustaban como el arte, el deporte, la lúdica, cambio o pérdida de amigos o de entornos en los que antes se socializaba, pérdida del apetito o de peso, eso a veces no es tan evidente, y baja de interés en lo académico o, en el caso de los más grandes, en el trabajo. Nunca minimizar ninguna de estas señales. Recuerden que solo basta tirar una piedra para que una casa se derrumbe. Mariajo, esto empieza, inicialmente recuerdo que tú te diste cuenta porque Tommy empezó a perder peso, pero empieza a ponerse peor, un poquito cómo va avanzando el tema y cómo te vas dando cuenta, digamos, de la gravedad de la situación. Yo diría que el ser humano, y yo creo que lo vamos a conversar alrededor de este episodio, cuando es víctima de cualquier tipo de violencia, sea violencia física o violencia psicológica, como fue el caso de mi hijo combinado con ciberacoso, empieza primero a sentirse culpable de lo que le está pasando, luego a entrar en una profunda tristeza que se combina con depresión y se va apagando la luz porque la víctima empieza a creer como verdad aquello que sus acosadores le dicen y al perder la confianza pierde las ganas de vivir y se va apagando. Mariajo, Tomás estuvo muy cerca de la muerte y estuvo varios días en el hospital. Nosotros desde el grupo de Un Curso Milagros en el que compartimos, nos tocó acompañarte en esos momentos tan difíciles. ¿De dónde fuiste capaz de sacar tus fuerzas para acompañarlo y apoyarlo? Porque yo creo que uno de mamá ve a su hijo así en esa situación y realmente es muy difícil tomar esas fuerzas y poder salir adelante. Háblanos un poco de cómo fue eso. Majito, como les contaba al inicio, cuando mi cuerpo se quemó hace más de 40 años y luchó por la vida, mi sistema de creencias se basó en desarrollar un gran sentido de posibilidad. Y nunca me pregunto por qué pasa lo que me pasa, sino más bien para qué. Y desde ese para qué encontré esa fuerza para ayudarlo en este proceso tan difícil. Pero sobre todo comprometerme con trabajar para que esto no le pase a ningún niño y a ninguna niña, porque yo sí creo que podemos cambiar el final de cada historia de vida. Yo no sé si lo saben, pero 200,000 niños y niñas mueren al año en el mundo víctima de acoso escolar. 200,000. ¿Qué estamos haciendo para prevenirlo? Los niños no son solo víctimas de acoso, sino de la pasividad de quienes deben protegerlos en el entorno escolar. Y yo creo que de ahí, desde entender ese propósito y esa causa, es de donde saqué esas fuerzas y las sigo sacando, porque no podemos decir que este proceso tan difícil haya terminado. Es increíble porque, pues obviamente, por ejemplo, yo he leído y visto películas en Estados Unidos del tema del bullying, pero uno de alguna manera pensaba que en Colombia no era tan grave, y en la medida que me ha tocado un poco vivir este proceso tuyo y con Tommy, o sea, es que el matoneo puede matar. O sea, esto es algo que uno piensa que no puede pasar, pero que está pasando acá en Colombia. Es un problema de salud pública, Majo. En el 2021, cifras oficiales, se han muerto 371 niños, niñas y adolescentes en Colombia como consecuencia o derivado de situaciones de acoso. Y ese es el registro que tenemos, porque hay mucho subregistro, porque no se habla de Bruno, porque aquellas familias que sufren de violencia sienten vergüenza. Entonces imagínate, si hay solo reportados 371, ¿cuántos más pueden ser? Es un problema de salud pública muy grave al que tenemos que prestarle toda la atención. Mariajo, tú ya nos contaste ese accidente que tuviste a los 10 meses, que yo no sabía, que me imagino que hasta este momento había sido la situación más difícil que tuviste, pero esos días con Tommy en el hospital y estando pues al borde de la muerte, me imagino que tuvo que haber sido el momento más difícil en tu vida. Como, ¿cuáles fueron las lecciones adicionales que aprendiste para el futuro? Yo creo que la principal lección es
tratar de convertir ese dolor en un impulso y una fuerza transformadora que te permita no solo entender el problema, sino encontrar una forma de cómo solucionarlo para ti y para los demás. Dicen los estudios que 1 de cada 3 niños en el mundo sufre de acoso escolar. Majo, yo estoy convencida que 3 de 3. Yo recibo a diario muchas llamadas de personas que están pasando por este difícil momento, cada vez más, porque hemos normalizado la violencia, porque tenemos un tema cultural que es decirle a nuestros hijos que sean fuertes, que generen callo, que generen carácter, que aguanten, y nunca más deberíamos minimizar esos sentimientos. No hay una receta que muestre la medida en la que los seres humanos somos tolerantes a la violencia física o psicológica. Y así como el dolor, algunos tienen una tolerancia más alta que otros. Nadie debería sentir dolor y nadie debería ser acosado. Y siento que de alguna manera en la cultura colombiana que manejamos, como el ser machito se premia, ¿no? Ay, es que mi hijo es machito, ¿no? Mi hijo es fuerte, mi hijo peleador. De alguna manera eso se ve con buenos ojos. Está normalizado, está absolutamente normalizado el decir eres fuerte, aguanta, no les pares bolas, eso va a pasar. Y nos ha costado mucho como sociedad tener un espacio permanente para conversar sobre las emociones, ¿sabes? Que debería ser una actividad diaria en nuestras casas y no lo hacemos porque no nos lo han enseñado. Y la indagación, yo he encontrado muchas herramientas, pero una de ellas y la que yo creo que es más potente es la indagación como herramienta clave. Hacer las preguntas correctas es vital. Preguntar si te hicieron algo, tal vez no nos cuenten nada, porque la víctima, como les decía, llega a creer que tiene la culpa de lo que le pasa. Pero ¿qué tal si preguntamos cómo te sentiste hoy? Si yo te pregunto, Majo, hoy cuando llegues de la oficina, ¿cómo te sentiste hoy? Y podemos abrir una conversación profunda en la que todos podamos indagar para poder entender y hablar de las emociones. Mariajo, adicional, digamos, a lo que nos estás compartiendo, la importancia de indagar y hacer estas preguntas abiertas, profundas, ¿qué otra recomendación les podrías dar a las mamás que en este momento pues tengan un hijo que esté sufriendo matoneo? Pues yo creo que hay muchos consejos, pero yo creo que el principal es enseñar a niños y niñas a detectar síntomas o situaciones en sus amigos y a reportarla. 4 elementos esenciales, y ahorita lo hablábamos, y es que culturalmente decimos muchas veces no hagas caso, no le prestes atención. Y ojo, sí debes prestarle atención y poner límites. ¿Qué tal si les enseñamos y si nosotros mismos como adultos aprendemos a decir no me gusta lo que me haces, no me gusta lo que me dices, para? Hay otra frase muy poderosa que he escuchado en muchas mamás y es ya se cansarán. No esperes a que se cansen. Buscar a tus papás, cuéntales. Y voy a decir algo duro, pero no a cualquier adulto le puedes contar, porque lamentablemente la data demuestra que los colegios minimizan y no son la ruta más segura. Ahora, hay otras herramientas adicionales y es frases como no es para tanto. Y les decía, el dolor y la sensibilidad de cada persona es individual y cuidar al otro y a sus emociones debe ser una prioridad. Así que nunca digamos ni pensemos que el otro está exagerando. Mejor invitémoslo a que nos cuente cómo se siente. Validemos su emoción y enseñémosles a alzar su voz. Has tocado un tema que para mí es muy importante y no solamente para el tema del matoneo, sino a lo largo de la vida, y es aprender a ser capaces a poner límites. En mi caso personal siento que a veces me cuesta trabajo decir eso no me gusta o me siento incómoda o no me gusta esto que estás diciendo. Tú en este proceso, digamos, ¿cómo le has ido enseñando a Tommy a que efectivamente pueda poner límites saludables? Yo creo que todavía no estamos en ese punto de lo perfecto porque, como sabes, esto ha sido muy reciente y en esta ruta yo misma he aprendido que en ocasiones se nos dificulta poner límites, pero es precisamente, Majo, porque en nuestra cultura hemos normalizado la violencia, porque hemos aprendido que hay que ser fuertes y a generar callo y carácter y a minimizar nuestros sentimientos y a ser tolerantes. Entonces yo te diría que lo principal es esa frase tan poderosa, pero a la vez tan sencilla y tan simple de decir, expresar la emoción y decir lo que me estás diciendo o lo que me estás haciendo no me gusta. Para. Tal vez no necesitamos más y tal vez con esa sola llamada a la acción podemos hacer que la otra persona por lo menos eleve su nivel de conciencia frente a lo que está haciendo. Que yo soy una optimista y no creo que los otros nos quieran hacer daño. Yo creo profundamente que muchas veces nos hacen daño, sinceramente, porque no tienen intención, pero porque no han elevado el nivel de conciencia del dolor que eso nos genera. Mariajo, algo que admiro profundamente en ti es cómo de esta gran
dificultad has querido sembrar conciencia y aportar a la comunidad y cómo vienes impulsando el movimiento que se llama El Acoso Escolar Mata? ¿De dónde nace esta información y qué hace el movimiento? Como les decía, hay más de 200.000 niños y niñas que mueren en el año víctimas de acoso escolar. Y en Colombia hay un subregistro porque las víctimas no se atreven a denunciar. Y cuando yo veo morir niños y niñas sin que colegios y Estado tomen responsabilidad, mi voz interior me dice: Majo, alza la voz. Tenemos que hablar, Colombia. Niños y niñas están perdiendo su amor propio y con él su deseo de vivir. Y cuando su confianza se rompe, la evidencia demuestra que están al borde de la muerte. El acoso escolar mata. Este año han muerto en Colombia 271 niñas, niños y adolescentes con un problema de salud pública real, porque el bullying es un asesino silencioso. Así que el movimiento busca darle voz a quienes no tienen voz y que todos hablemos de Bruno y que dejemos de tener ese miedo a conversar sobre una situación que puede salvar definitivamente la vida de muchos niños. ¿Puede enmarcarse el concepto de matoneo solo a la vida escolar, Majo, o también aplica para entornos corporativos? Yo te diría que a la familia, a las empresas, a los colegios, el triángulo del acoso sucede en todos los momentos y en todos los entornos de la vida, porque en la sociedad hemos normalizado la burla y poner en evidencia las debilidades de los demás, y eso está mal y tiene que parar. Todos tenemos el poder de cambiar esta historia, enseñándolo a nuestro círculo cercano a alzar esa voz, a visibilizar los canales de denuncia como en las organizaciones que tienen líneas éticas y a tener siempre una persona de confianza que nos motive o se haga cargo de que quien nos ataca nos pare. Porque si no tenemos las fuerzas para decirte lo que me estás haciendo no me gusta, para. De pronto alguien que está cerca, algún observador puede hacerlo y eso también puede salvar vidas. Y lo hablo en la violencia contra la mujer, en todos los feminicidios que hemos visto, en el acoso laboral y el acoso sexual al que son sometidas muchas mujeres en sus entornos laborales y también el acoso escolar, el bullying y el ciberacoso que viven muchos niños. Yo creo que esta es una herramienta que nos sirve a todos como sociedad. Mariajo, tú mencionaste el triángulo del acoso. Explícanos ese término. Bueno, todas las posiciones del triángulo del acoso son importantes y hay que aprender a identificarlas. Entonces, en una punta del triángulo está el agresor, que no solo realiza el acoso de forma física, sino que cada vez los estudios demuestran que el acoso es más psicológico. En la otra punta del triángulo está la víctima, que usualmente empieza por recibir críticas, que pasan a humillaciones y en algunos casos a golpes, y tiende a ser aislada e ignorada socialmente. Y en la tercera arista del triángulo está el rol más importante, el espectador. Los espectadores, los que estamos alrededor, alentamos, ayudamos a que la situación se aumente o la calmamos. ¿Tenemos esa responsabilidad de generar un clima agradable para todos o simplemente quedarnos sin hacer nada? Y ahí hay tres tipos de observadores. El pasivo, que opta por no meterse en la situación a pesar de ser consciente de que sucede. Puede ser a veces por miedo, pero también hay mucha indiferencia. El pasivo agresivo, que anima al agresor y en los entornos digitales graba, comparte y viraliza. Y el activo, que es el que ayuda a la víctima, el que denuncia y el que protege a quien está siendo agredido. Y desde las ciencias del comportamiento, los estudios lo que empiezan a mostrar es que si entrenamos al observador, a esta tercera patica del triángulo, a que sea activo, el efecto cultural de la manada hace que la mayoría deje de guardar silencio. Así que debemos enseñarle a niños, niñas y adultos a observar y si alguien le está haciendo daño a otro, nunca quedarse en silencio. Siento que muchas veces, de alguna manera, hay muchas personas que simplemente son pasivas o por miedo, por indiferencia, pero también como que, uy, no, ¿qué tal que si yo alce la voz? Entonces me van a empezar a agredir a mí, sin pensar que los espectadores son muchos más, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer tomar conciencia a todo el mundo de, es que ser pasivo y no decir nada, también estás ayudando a la agresión? Y también está siendo partícipe. Es ser cómplice del dolor del otro. Exactamente. Pero es un poco lo que hablábamos ahora de que no nos entrenaron en emociones, pero tampoco nos entrenaron en alzar la voz. Y alzar la voz es muy importante. Y no solo alzar la voz propia, sino alzar la voz por quienes están en nuestro entorno. Y tener como un pacto con la vida, y es cuidar al otro. Si todos nos levantáramos todos los días pensando cómo puedo cuidar al otro,
tal vez tendríamos una sociedad en donde tendríamos una mejor convivencia y pudiéramos salvar vidas. Mariajo, ¿cómo podemos identificar a tiempo el acoso para detenerlo y evitar más fatalidades? ¿Y cómo podemos también, diría yo, que identificar, pues porque uno puede tener un hijo o que es la víctima o que es el acosador? Y yo como mamá quisiera también identificar a un hijo acosador y qué puedo hacer ahí también. Y tocas un tema muy importante, Majo, porque yo creo que quienes somos papás y mamás, es así de duro que acosen a un hijo como que tu hijo sea el acosador. Y tendemos a ignorar lo que está pasando, ¿sabes? Tendemos a querer no hacerle frente a la situación y a taparnos los oídos. Entonces yo quiero ser muy insistente y es en la medida en que despertemos y elevemos el nivel de conciencia, que abramos los oídos y verdaderamente escuchemos lo que está pasando y lo que nos están diciendo. Y pongamos mucho cuidado a corregir a tiempo porque un niño que es acosador está en el límite de temas penales y civiles muy importantes. La legislación aún es muy débil en Colombia, pero cada vez más hay jurisprudencia alrededor del impacto que puede tener eso para su vida. Entonces yo lo que diría es ojos, oídos abiertos, mucha presencia y mucha conversación indagando. No nos enseñaron tampoco a hacer preguntas, nos enseñaron a hacer grandes monólogos y en la medida en que uno haga las preguntas adecuadas al colegio, a los entornos y a los mismos niños, yo creo que uno puede contar con información importante que le permita tomar acción. Yo acá voy a compartir algo que nunca había compartido y es mi hijo cuando entró a prekinder, pues le tocó un amiguito caspa y de alguna manera incentivaba a mi hijo que también fuera caspa y eso de ser uno, pues a mí nunca había tocado que mi hijo le pegara a otro niño, pues estaban de 4 años muy chiquito, a mí me dio durísimo. Yo fui al colegio para decir, por favor, sepárenlos del curso, no logré que los separaran ahí. Después, muchos años, exigí al colegio que nunca jamás en la vida los volvieran a juntar, pero yo empecé en toda una labor de estar súper pendiente y de hablar con él y de explicarle que eso no se podía hacer, que eso estaba mal hecho, que uno no podía coger y pegarle a otro niño. Y afortunadamente, pues fue una cosa muy breve que no trascendió, digamos, pero sí siento que uno de papá, y más cuando los niños están en formación, pues uno sí tiene que ser muy atento a ponerle los límites a sus hijos, ¿no? A decirles eso no está bien hecho. Y a no decir si te pegan, pega, porque esa es una frase que también he oído mucho. Defiéndete, lucha, pega. Y creo que ahí nos estamos equivocando muchísimo en los adultos que estamos formando para el futuro. Colombia es el segundo país de la OCDE con mayores cifras de matoneo. ¿Qué está pasando? Y otro tema, otra pregunta que te quisiera hacer es un poco, ¿qué ves que están haciendo los entes de control? Inclusive, por ejemplo, los colegios. Majo, es triste decirlo, pero los papás nos encontramos solos en esta búsqueda de entornos seguros. La legislación colombiana desde el año 2013, a través de la ley 1620, reglamentó el acoso, pero es una norma muy débil, llena de vacíos y que además no está pensada para entornos cada vez más digitales. El Ministerio y la Secretaría de Educación no están haciendo los adecuados controles para que los colegios tengan robustos sistemas de convivencia y los rectores tienen total autonomía. Y en la gran mayoría de los casos, no quiero ser injusta porque algunos colegios lo están haciendo bien, pero en la gran mayoría de los casos no está en la agenda ni es la prioridad. Y el ICBF tampoco está haciendo el adecuado control. De mi parte, pues han pasado más de 6 meses y yo sigo esperando un concepto del ICBF sobre el caso. Así que los colegios están solos, los sistemas de control usualmente fallan, los comités de convivencia no se activan porque los profesores no están preparados, porque los cuidadores no están preparados, porque la gente que ayuda con la seguridad, las personas que colaboran en el transporte, tampoco lo están. Y ahí hay cierta complicidad en no hablar del tema, además para no afectar la reputación de los niños, de sus familias y de la institución. Literalmente no se habla de Bruno. Y como hay un sistema que no tiene los incentivos adecuados ni los controles, el único mecanismo que queda es la acción de tutela, que solo llega al final, cuando el acoso ya se ha materializado y es muy tarde. Mariajo,
Tú que eres una mamá que afortunadamente pues Tommy está saliendo adelante y volvió a retomar lo de Missy, que le fascina el arte y va en proceso, digamos, de senda ascendente positiva, pero ¿qué le puedes decir a las mamás que vayan a escuchar este episodio y que tengan a un hijo, digamos, en una situación muy difícil o que esté, como te tocó a ti, estar en la clínica, en el hospital, acompañando a un hijo? ¿Qué recomendaciones le puedes dar para que acompañe bien a su hijo? La primera emoción que llega es la culpa, ¿no? Es como uno comerse una granada y estallar por dentro a pedazos. Y llegan las preguntas de qué hice mal, por qué no me di cuenta, soy una mala mamá. Y ver a tu hijo en UCI como consecuencia de violencia psicológica te llena de un sentimiento de culpa inexplicable que te desborda. Y eso pasa porque tal vez nos estamos haciendo nuevamente las preguntas incorrectas. Así que mi gran lección es que no se trata de por qué pasó, sino para qué. Y ese para qué es más claro que nunca, y es cómo ayudamos a dar voz a quienes no tienen voz. ¿Cómo hablamos de Bruno? Conversemos, hablemos de salud mental, incomodemos un poco y no sintamos nunca vergüenza de decirle a otro: para, lo que estás haciendo o lo que me estás diciendo me hace mucho daño. Si en ese momento hay una mamá que te oyen, te podría llamar para que tú le des fuerza. ¿Eso es algo que tú estás haciendo? Eso es algo que yo estoy haciendo. Recibo muchas llamadas diarias. No soy experta, pero cada vez estudio más. Pero yo creo que la experiencia más grande que tengo es haber pasado... Haberlo vivido en carne propia. Haberlo vivido en carne propia, saber los síntomas, entender también en qué me equivoqué y poder ayudarles también desde mis propios errores a tener un camino de pronto más corto. A mí me tocó uno muy largo. Mariajo, ¿y cuál dirías tú que fueron esos errores sobre los que ya aprendiste? Tal vez no escuché lo suficiente, tal vez no hice las preguntas adecuadas y me confié demasiado en que el sistema y el colegio iba a poder responder. Es decir, confié y delegué la responsabilidad. Y mi mayor aprendizaje, que es muy triste, es este es un tema que hay que coger desde el inicio y que tiene que ser absolutamente liderado por esos papás y mamás que entienden, viven con ese niño y entienden por lo que está pasando. Coger el toro por los cachos. Así es. Mariajo, ¿qué es para ti florecer como mujer? Florecer es perdonarme, es liberarme de la culpa. Florecer es comprometerme a cambiar la historia, enseñando a otros a alzar su voz. ¿Y cuál dirías tú que son tus instrucciones para florecer? Si te duele, conviértelo en lectura, en ejercicio, en pintura, en baile, en abrazos. Jamás permitas que el dolor se quede dentro de ti. Y yo diría que las instrucciones son: me hago cargo de mí misma, perdonándome cada día. No necesito la aprobación de los demás. Emociones inútiles como la culpa y la preocupación salen de mi mente. Lo que me pasó no me representa, porque tengo el poder de cambiar la historia. Empiezo hoy, empiezo ya, que es el momento perfecto, porque cuidar al otro con mi vida es algo que la humanidad necesita. Mariajo, y esos momentos de dificultad que tú pensabas que te ibas a quebrar, que no ibas a ser capaz de salir adelante y de poder continuar, ¿qué hacía que continuaras? ¿De dónde sacabas esas fuerzas interiores? Cuéntanos un poquito, compártenos para aquellas personas que estén en ese momento de dificultad y que solo vean oscuridad en este momento. ¿Qué les puedes decir? Pues lo primero es perdonarse. Yo hago un ejercicio, el Ho'oponopono, que me ha cambiado muchísimo y lo hago todo el tiempo. Y en los momentos más difíciles repito: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y esas 4 palabras me las digo a mí misma, en silencio, en los momentos más difíciles, y no te imaginas, Majo, la potencia que tiene perdonarse, sentir el dolor y la emoción, agradecer por lo que te ha traído, al final amarte profundamente. Yo creo que la fuerza viene del amor y del amor propio, no solo del amor por los hijos. En la medida que cultivas y trabajas el amor propio, encuentras la fuerza para poder asumir cualquier dificultad. Yo soy una practicante del Ho'oponopono también, y como tú,
creo fielmente en el poder de esas 4 frases de nivel de energía alta, son realmente como un bálsamo. O sea, por un lado siento que te paran los pensamientos negativos porque uno muchas veces entra en una senda, en un círculo vicioso de pensamientos negativos que cada vez lo van hundiendo uno más. Entonces uno deja de repetir esos pensamientos negativos, pero por el otro lado, repetir esos 4 frases de nivel de vibración alta y desde el corazón, pues realmente como que te van calmando y te van dando una paz súper poderosa. Y te permite sacar esas emociones inútiles de las que hablábamos, como la culpa y la preocupación, que hay que sacarlas de la mente, definitivamente. Mariajo, ¿cuál dirías tú que es tu magia? Yo creo que la magia está en el sentido de posibilidad. Yo creo, Majito, profundamente que las personas, si nos lo proponemos, podemos lograr todo, porque todo es posible. Y todo es posible desde el amor, todo es posible desde el agradecimiento, pero el mayor sentido de posibilidad lo encuentras cuando cuidas al otro. Yo diría que mi magia está en que soy una absoluta convencida del cuidado del otro. ¿Y cuál dirías que es tu talón de Aquiles? Yo creo que mi talón de Aquiles es a veces mis mismos pensamientos, ¿no? Y los pensamientos crean realidad. Y a veces en un mundo como en el que estamos hiperconectado, infoxicado, hace que muchas veces tus pensamientos se concentren en tal vez no en ver la luz sino la sombra. Todos tenemos luz y sombra, ¿no? Qué rico poder trabajar más la luz que la sombra, y yo creo que ahí podría estar el talón de Aquiles. Mariajo, tú me dijiste que te apasiona entrenar a las personas para que encuentren su voz. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar como comunicadora social que eres para las personas que estén sufriendo de matoneo para que puedan encontrar y hacer oír su voz? Yo soy una absoluta convencida que enseñar a alzar la voz a quienes han perdido la confianza en sí mismos es una prioridad. Si tú me escuchas y estás sufriendo de violencia física o psicológica, recuerda siempre que podemos cambiar el final de esta historia. Y a los que están observando, que también nos pueden estar escuchando, tienen un rol súper importante. Ver y escuchar para actuar debe ser el compromiso de todos cada día que nos levantamos. Elevar el nivel de conciencia frente a una situación, una enfermedad que se convierte en crónica y que cobra muchísimas vidas. Mariajo, ¿y cuáles son tus hábitos? Yo tengo, digamos que muchos hábitos que nacen de la lectura. Tengo pilas de libros que no me he leído. A mí me pasa lo mismo. Cada vez que salgo a la lista de libros. Un par más y vivo en deuda con la pila de libros que tengo por leer, pero es porque en la lectura encuentro un espacio de meditación, un espacio de reflexión, un espejo de mi sombra, un espejo de mi luz, y eso me permite también pensar y en proyectar un mundo distinto. Y con el hábito de la lectura también fortaleces la indagación, fortaleces la escucha, y eso te permite ayudar a otros a que puedan alzar su voz. Tengo también el hábito de observar, y cada vez más siento con los años que intento hablar menos y escuchar y observar mucho más. El poder de la observación y de la escucha, yo creo que es uno de los hábitos más poderosos que podemos desarrollar los seres humanos. Mariajo, tú como comunicadora que eres, y ya nos habías hablado de la importancia de la indagación, no sé si nos puedas dar otras preguntas que se te ocurran que puedan ayudar a ver cómo están nuestros hijos, nuestros esposos, las personas que amamos. Tú nos dijiste cómo te fue hoy en tu día o cómo te sentiste en tu día, pero no sé, otras preguntas que nos puedas recomendar hacer. Sí, y es cambiar un poco esa pregunta, no es cómo te hicieron sentir, porque a veces preguntamos cómo te hicieron sentir. Cambia esa pregunta, pregunta cómo te sentiste. No importa el otro que te hizo, no, tú cómo te sentiste. Hay otra pregunta muy poderosa y es, ¿cuál fue el momento más feliz que tuviste hoy? Y cuando estamos llenos de sombra, poder contar el momento más feliz se nos dificulta. Cuando estamos llenos de luz, el momento más feliz sale de inmediato, y ahí hay un insight muy poderoso para poder saber y para poder transmitir esa empatía que se necesita para entender al otro. Y yo creo que una última pregunta, Majo, muy potente es, si pudieras alzar la voz en este momento, ¿qué dirías? Y ahí desde esa pregunta también puedes entender los dolores, las preocupaciones, los miedos y los sentimientos. E incluso el síndrome del impostor. Se habla mucho del síndrome del impostor en los adultos, especialmente en las mujeres, pero no lo hablamos ni lo trabajamos en los niños y adolescentes. Y resulta que niños y adolescentes también están sufriendo en esta era de la posverdad, en esta era digital, de esa falta de creérsela, de esa falta de creer en sí mismo y de ese sentir de no soy suficiente. Así que es muy importante seguir trabajando en la indagación,
en el empoderamiento y en la confianza personal de todas las personas. Mariajo, ya casi para terminar, se ha pasado el tiempo volando. ¿Tú cómo has trabajado y qué ideas le das a mamás para ayudar a aumentar, creer en sí mismo a Tommy? Aumentar su confianza en sí mismo. Mira, cuando uno pierde la confianza porque ha escuchado a los otros, ¿no? Porque se ha concentrado en escuchar lo que dice el otro, descubre que no solamente esas emociones inútiles lo están llenando de basura en su mente, sino que entró en una dinámica de necesitar la aprobación de los demás. Y yo diría que deberíamos trabajar con nuestros niños, pero también con nosotros mismos. Es romper ese círculo de necesitar la aprobación de los demás, que es algo también muy cultural. Lo que tú piensas de mí es más importante que la opinión que yo tengo de mí mismo. Imagínate eso, que lo que tú pienses de mí, Majo, sea más importante que la opinión que yo me hago de mí misma todos los días. Y si solo deseo la aprobación de los demás, si solo me siento feliz con el apoyo y la aceptación de los demás, pues me puedo derrumbar en cualquier momento si no la consigo. Así que yo diría que el mayor consejo es deshacernos de la necesidad de aprobación de los demás, porque es una trampa esa búsqueda. Me parece dificilísimo. Pues yo te digo, yo como ser humano, como ejecutiva, que digamos que he llegado a ser presidente de una compañía y todo, es un tema que lo impacta a uno mucho. O sea, a mí me sigue importando la opinión. Claro, es un tema que voy trabajando y cada vez más que no me importe, pero es todo un proceso y es todo un camino a trabajar. Claro, porque tu cerebro lo que te está diciendo es, no te fíes de ti misma, Majo, ¿sí? Y deja que la opinión de los demás sea más importante que la tuya propia. Y eso te hará que el día que no tienes esa aprobación, te sientas deprimida, culpable, indigna, o que pienses que ellos son más importantes que tú. Entonces no le des a nadie el poder para decir tú cuánto vales. Tú vales por todo lo que has creado, ¿no? Y ahí hay un trabajo muy grande que tenemos que hacer, y no creas que yo hago todos los días. Y que en esta sociedad del like, pues hay muchas personas que se han obsesionado con el número de likes que reciben de cada uno de lo que postean en las redes. Entonces, pues es un tema casi que una enfermedad de esta era. De ser aceptados, es la enfermedad de que tenemos que ser aceptados. Esa necesidad de aceptación que nace de verdad de no sentirnos suficientes. Y somos absolutamente suficientes. Estamos completicos, tal cual Dios nos creó. Para quienes creen en Dios o en cualquier energía creadora, somos absolutamente suficientes. No necesitamos que otro nos dé like, retweet o compartir. Mariajo, ¿qué legado quisieras dejar al morir? Legado, elevar del nivel de conciencia, ¿no? Enseñar a alzar la voz. Yo trabajo, como tú sabes, Majo, con voceros, y lo que uno detecta es que el mayor problema y lo que no nos enseñaron desde chiquitos es a encontrar nuestra propia voz. ¿A qué suena tu música? ¿A qué suena tu voz? ¿Qué quiere transmitir tu voz? Así que el mayor legado que yo quisiera dejar es poder enseñarle cada vez a muchas más personas a encontrar su voz. Yo siento que ya encontré la voz de Majo. Ahora mi legado es encontrar la voz de los demás. Y lo haces maravillosamente. Lo haces de verdad que muy lindo. Mariajo, ¿hay algo que no te haya preguntado que te gustaría compartir? Claro que sí. Yo quiero cerrar este podcast, Majo, haciendo un agradecimiento profundo al equipo de salud mental de la Fundación Santa Fe, al doctor José Fernando Vera, que quisiera que oyera este episodio, a Mauricio Achuri, a Santiago, a Daniela y a todas las enfermeras de la zona Lavanda, para quienes la vida de cada niño es como la suya propia. Y como dice el doctor Achuri, este partido lo vamos a ganar, porque cuando el resultado es la vida, no vamos a permitir perderlo. Ellos salvaron a Tomás como salvan a diario a muchos niños y niñas que llegan a punto de morir por acoso escolar. Y no puedo cerrar muy emocionada diciendo que a Tomás toda mi admiración por su resiliencia y por darse la oportunidad de volver a la vida. Gracias, Majo. No tengo palabras para agradecerte que hayas abierto tu voz, que nos hayas compartido toda tu sabiduría que has ido aprendiendo en este camino. Yo quisiera preguntarte, para las personas que quieran aportar o vincularse al movimiento del acoso escolar MATA, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, lo primero es seguirnos. Tenemos una cuenta de Instagram que se llama @alacosoescolarmata. Queremos poner el tema en la agenda de sus hogares a diario. Queremos acompañarlos a educar a sus niños en un sistema de creencias en el que cuidar al otro sea una prioridad, en el que corregir a tiempo sea la norma, en donde tengamos una cultura de cero tolerancia contra la violencia física y psicológica para salvar vidas.
queremos enseñarles a hablar de Bruno y hacer del cuidado del otro una prioridad. Así que yo les diría que síganos muy de cerca en El Acoso Escolar Mata en Instagram, y además vienen muchas sorpresas porque sí creemos que tenemos mucho que no enseñar, porque como te decía, yo no siento ni puedo decir que soy experta, pero sí mucho que sensibilizar. ¿Y cómo se podrían contactar contigo? ¿A través de la cuenta de Instagram te pueden escribir? A través de la cuenta de Instagram yo estoy ahí 7/24 acompañando, ayudando, dando coaching, dando mentoría e incluso ayudando a conectar con profesionales expertos, porque la realidad y otra cosa de la que no hablamos es que como no se habla de Bruno y como no se habla de salud mental en este país, cuando uno se enfrenta con este golpe que le da la vida, no sabe cuál es la ruta. Así que también con mucho gusto yo les puedo enseñar las rutas, los expertos, los canales de atención, los abogados y la norma también. Mariajo, no puedo dejar terminar este episodio porque varias veces tú has dicho no se habla de Bruno, y perdóname mi ignorancia, pero no entiendo ese término, si nos lo puedes explicar. Hay una canción muy linda que está en la última película de Disney, Encanto, y Bruno es uno de los personajes de la casa de la familia Madrigal de la película de Disney, y a Bruno lo tienen oculto, atrás, porque tiene una enfermedad mental. Y entonces pues en las casas colombianas y en nuestro sistema de creencias los temas de salud mental se ocultan. Nos da, yo creo que no miedo, nos da pena hablar del tema. Entonces ese es mi Bruno. Mi Bruno es esa analogía con la salud mental de la que no se habla en este país. Bueno, pues Mariajo, 1.000.000 de gracias, de verdad que ha sido súper enriquecedor este episodio, y de verdad que espero que muchas personas pues en Colombia lo oigan y que efectivamente pueda llevar luz, pueda llevar esperanza y pueda llevar alternativas de solución a este problema tan grave que está matando a muchas personas. María José nos compartió muchísimas herramientas muy valiosas para lograr identificar cuándo le están haciendo matoneo a tu hijo y cómo poderlo apoyar en el proceso de salir adelante. Sin embargo, para mí, lo más valioso que nos compartió María José es cómo, ante una situación tan difícil, ella eligió actuar desde el amor, la compasión y el respeto, y no simplemente reaccionar agresivamente. En un mundo donde cada vez hay más polarización y diferencias, los invito a que cuando estén enfrente de una situación difícil se pregunten: ¿cómo puedo responder desde el amor? Muchas gracias. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.